Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra, por tu evangelio, por todo lo que tú inspiraste, Señor, estos hombres que les diste palabra, Señor, para transmitirla a nosotros en estos tiempos. Y ahora, Señor, pues gracias a eso podemos recibir el mensaje poderoso de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bienvenidos. Siéntense, hermano, siéntense, porque así se va a saber si hay más aquí. Si no, hermano Miguel, si gusta mejor vayan con el esposo de la hermana. Traigamos las sillas por si viene más hermano, porque no sabemos, ¿verdad? Ya van a traer una silla, hermano. Siéntense todos los demás, siéntense. Ahorita vamos a ir a traer unas sillas, ¿verdad? Que los hermanos nos van a presentar ahorita, así que no se preocupen. Dios provee. Ya dentro de este miércoles que viene al otro, nos van a regalar unas sillas primero, ¿verdad? Así que el Señor está proveyendo todo, hermano. Desde que inició esta obra, Dios nos ha dejado callados siempre, ¿verdad? Cada vez Dios hace más milagros y más milagros. Mire, le digo, yo por eso ya cuando me preguntan, le digo, no hombre, no me preocupes, ya va a proveer el Señor. No se aflige. Porque mire, a veces a última hora. Fíjense que, por ejemplo, para pagar la casa, no habíamos completado, ¿no? Nos faltaba. Y calculando, si lo llegábamos a completar, nos hacía falta cubrir otros gastos, porque la iglesia tiene gastos de operación. Y hoy en la mañana proveyó el Señor, ¿verdad? Lo de la casa, entonces, ahí está ya, ¿no? Y precisamente hoy me habló la dueña, ¿verdad? Mire, pastor. Y cuando yo le hablé, le dije, ¿por qué no me contestaba? Porque yo le hablé por algunas necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y no me contestaba, pero el día de pago ya no habló ella. Pero dice que ya le había arruinado el celular, así que le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Así que ya mañana, pues, ¿verdad? Yo estoy acá de 7 a 9 en la clase, terminando la clase, a venir ella. Para que se acuerde, hermano Tania, hermano Víctor, de que saquemos ya para tener el dinero, ¿verdad? Ahí me lo dejan para que cuando venga ella mañana, pagar. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Recuerden que aquí se paga más, pero gloria a Dios, porque no importa, hermanos, siempre Dios ha provisto y seguirá proveyendo. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, este tema tan interesante acerca, hermanos, de la Virgen María, ¿verdad? Porque yo les decía por la mañana, miren, la Virgen María es una hermana en Cristo de nosotros, porque ella recibió al Señor, ahí aparece en Lucas 1:47. Entonces, si ella recibió a Cristo y es una hermana en Cristo, ¿por qué vamos a hablar mal de ella? Eso es como que yo me ponga a hablar de cualquier hermana de aquí de la iglesia, pues estaría mal siempre, ¿sí o no, hermano? Entonces, ¿por qué a veces nosotros hablamos mal de la Virgen María si ella no ha hecho nada que amerite que la estemos criticando? No, lo que nosotros hacemos es, Biblia, hermano, saber hasta dónde llegan los alcances de lo que los católicos dicen con respecto a ella, ¿verdad? Y hemos visto, hermanos, la semana pasada de que ella no intercede por nosotros, sino que la oración es dirigida de una sola vez al Padre en el nombre de Jesús. El mismo Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. Dijo que había que orar, Padre Nuestro. Y allí no veo yo que interceda a nadie, pues, sino que solo el nombre de Jesús. Al final dice en el nombre de Jesús. Pero en realidad, hermanos, directamente se pasa a hablar con el Padre, Padre Nuestro. Así que la Biblia es tan sencilla, hermanos, nos da todo lo que necesitamos saber de todos los temas. Veíamos hoy por la mañana que si alguien me dice a mí, mire, ¿y no será que los hermanos de Jesús que se mencionan en la Biblia serán hermanos en Cristo? No, porque en Juan 7:5 dice, y sus hermanos no creían en Él. Entonces es lógico, si no creían en Él, no eran hermanos en Cristo. Amén, hermano. ¿Cómo va a ser hermano en Cristo y no creen en Jesús? Ya que es imposible. Cuando dice que sus hermanos no creían en Él, es porque no eran cristianos, pues. No creían en Jesús. Y vimos los nombres de ellos: Jacobo, José, Simón y Judas. Aparece en Mateo 13, 55 al 56. Yo siempre le digo, a esta iglesia usted tiene que traer papel y lápiz con lapicero. Y mire, ir apuntando, porque son tantos los versículos que vamos dando, hermano, y si usted no apunta, se va a quedar.
O métase al Facebook y ahí busque Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios. Ahí están todos los mensajes y estudios bíblicos donde usted le puede ir dando play, pausa, e ir anotando, e ir revisando en su Biblia para ver, como hacían los cristianos de Berea, que dice la Biblia que eran más nobles que otras iglesias, porque cuando Pablo les hablaba, iban a las escrituras para ver si aquellas cosas que el apóstol decía eran así como están escritas. O sea, Dios le llama personas de corazón noble a aquellos que van a corroborar en la Biblia lo que el pastor dice. Usted no se tiene que quedar con todo lo que el pastor dice. Mire, es increíble que todo lo que diga una persona a la que admiramos le decimos amén. Eso sucede con los artistas, ¿verdad? Justin Bieber dice algo y la bicha como que Dios del que habló, ¿verdad? Si él les dice vayan a tirarse a un barranco, van a tirar a un barranco. Mire, entonces cuando admiramos a alguien, todo lo que dice pareciera ser verdad. No, la única verdad es Cristo. Él es la palabra viva, Él es la palabra hecha carne y la palabra escrita es la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que guiarnos solo por lo que Jesús dijo y lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios. Y no pueden ser, dijimos, hermanos en Cristo por Juan 7:5. No pueden ser primos, esos hermanos que se mencionan, no pueden ser primos porque vimos que en el idioma griego, en Lucas 1:36, se menciona a la prima de la Virgen María y ahí la palabra griega que se utiliza es sungenis o sungenis. Y esa palabra significa pariente o primo. La palabra griega que se utiliza para hablar de hermanos es la palabra griega adelphos. Y esa palabra se utiliza en Lucas capítulo 16 versículo 28. Cuando habla del rico y Lázaro, ahí el rico dice: Padre Abraham, manda a Lázaro o manda a alguien que levante de los muertos y vaya a hablarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Ahí se traduce como hermano, la palabra griega es adelphos. Cuando la palabra griega es sungenis, ahí la palabra que se traduce es primo o pariente, ¿verdad? Así que la Biblia nota, ¿qué versículo? El versículo no lo escuchó. Le decía que era Lucas 1:36. Ahí se menciona, ¿verdad?, a la parienta Elizabeth, que era prima de la Virgen María. Ahí no dice la palabra adelphos, ahí dice sungenis, y eso significa primo o pariente. Decíamos, bueno, si Dios ya existía y Él se metió en la Virgen María y nació a través de ella, decíamos, ¿será lícito decir que María es la madre de Dios? Pues fíjense que en los credos de la iglesia, aceptados por todos los siglos, por todas las iglesias, decían: María es la madre de Dios según la carne. Pero fíjense bien, según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que María origina la parte humana, pero la parte divina ya existía y se metió en María. Pero desde el momento de la concepción, Jesús ya era divino y humano, ¿sí o no? Entonces, cuando ella lo tuvo a Jesús, ¿qué salió a través de ella? ¿Salió solo lo humano o salió también lo divino? Las dos cosas. Entonces, ella es la mamá de Jesús, ¿sí o no? ¿Y es la mamá de Dios? También, pero por engendramiento, por parto. ¿Cómo decíamos en la mañana? Bueno, que lo dio a luz, pues. Lo que ella dio a luz era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, por parto, es la madre de Dios. Pero no es madre en el sentido de originar esa parte, de originar a Dios, no. Dios ya existía, Él no tiene principios, ¿me entiendes? Pero desde el momento que nace a través de ella, se puede decir que es la mamá porque lo tuvo nada más, pues. Claro, ella sí da origen a la parte humana, porque ella pone lo que es, pues, acordémonos de que siempre hay un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? En el caso de todos los nacimientos, el hombre pone el espermatozoide, la mujer pone el óvulo, y se juntan y se crea una criatura. Ahí la Virgen María solo puso su óvulo. Entonces ella da origen a la parte humana de Dios, de Jesús. Pero la parte divina solo se mete, ¿verdad? Y se mezcla, se puede decir, por la humanidad. Aunque no participa la humanidad de su divinidad, ni la divinidad de la humanidad. Sino que es como dos ríos que van a la par, que van juntos, pero no revuelven. Entonces María es la madre de Dios, pero solamente en el sentido que lo dio a luz. Dio a luz a Dios, porque ya era Dios desde el momento que estaba en el vientre.
pero no significa que ella le dio origen o creó la parte dentro de ella, la parte divina, no, esa ya existía. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy significa Dios. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Ahora, ahí, digamos, vimos otros pasajes, pero no voy a repetir todo lo de la mañana. Si usted lo vino, pero lo puede ver en el Facebook, ¿verdad? En el Facebook, ahí puede ver el mensaje cuando ya el hermano Miguel Hernández lo suba al Facebook. Pero imagino que será de aquí de aquí al marco. Bueno, entonces, hermano, voy a continuar en lo que nos habíamos quedado. Habíamos ya visto pues los nombres de los hermanos de Jesús en Mateo 13:55, que eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y en la mañana individualizamos a cada uno de ellos. Vimos varios pasajes donde aparece Jacobo como hermano de Jesús, otro texto donde aparece Judas como hermano de Jesús, o como hermano de Jacobo también, y Jacobo hermano de Judas, y José hermano de Jacobo. O sea, armamos bien el paquete que nos demuestra, hermano, que Jesús sí tenía hermanos. Ahora, pero vamos a ver otras cosas muy interesantes también. Aquí en Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Esto es, hermano, cuando Jesús lo crucificaron. Y dice que estas mujeres eran quienes, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. La pregunta es, ¿dónde estaba la Virgen María? ¿O no estaba ahí? En la mañana vimos un versículo similar, solo que una palabra no la tenía. En la mañana vimos un versículo que decía que aparecía ahí una María que era la madre de Jacobo y de José. Pero este otro versículo dice, María, la madre de Jacobo el menor y de José. El detalle que está en este otro texto es el menor. Todos los hermanos de Jesús eran menores que él, porque él fue el primero, ¿sí o no, hermano? Sí. Entonces es lógico que uno de ellos era el menor, ¿verdad? Y esto sigue un patrón bíblico. Casi siempre el menor, al final Dios lo exaltaba y lo hacía mayor. Es como decir que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Si nosotros agarramos los personajes del Antiguo Testamento, Jacob y Esaú, ¿quién era mayor? Esaú. ¿A quién exaltó Dios? A Jacob. Entre Isaac e Ismael, ¿quién era mayor? Ismael. ¿Y a quién exaltó Dios? A Isaac. Entonces, hermanos, si ustedes notan, hay un patrón ahí. Siempre había un menor y un mayor, y Dios siempre exaltaba al menor por sobre el mayor. Pues acá, de los 4 hermanos varones de Jesús, el menor era Jacobo, y fue el que más sobresalió, porque después de convertirse, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Llegó a ser considerado, junto a Pedro y a Juan, las columnas de la iglesia. Es decir, la gente los consideraba como los líderes máximos. La gente veía en ellos a los que había que escuchar, ¿verdad? Entonces, hermano, eran los pastores generales. A mí la palabra pastor general me causa un poquito así de duda, ¿verdad? Si debería utilizarse, ¿verdad? Pero bueno, yo más que todo me inclino por el título servidor general, ¿verdad? Porque suena más humilde, digamos. Pero, hermano, lo importante es que ahí dice claramente que había una María aquí que tenía 2 hijos. No lo menciona todo, pero dice que era mamá de Jacobo el menor y de José. Yo no creo que María no anduviera ahí entre esas mujeres, ¿verdad? Que cuando Cristo murió y después cuando resucitó. Entonces, para mí, que esta es la Virgen María, la madre de Jacobo el menor y de José. Miren que Jacobo y José son 2 de los 4 nombres de los hermanos de Jesús de Mateo 13:55. ¿Tiene lógica o no tiene lógica, no? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, ¿alguna pregunta hasta este momento, hermanos, antes de continuar? ¿No? Pues, veamos entonces lo que dice Lucas 11 del 27 al 28. Después de Marcos está. Lucas 11 del 27 al 28. Lucas 11 del 27 al 28. Así dice, ¿verdad? Los que en verdad son bienaventurados, dice. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pastor
pastor, ¿y por qué alza la voz? Porque estoy leyendo, metiéndome en el papel. Ahí dice que la mujer alzó la boca. ¿Y qué le dijo? ¿A quién estaba diciendo doblemente bendecida? A María, porque es el vientre que lo trajo y los senos que mamó. ¿Sí o no? Entonces le está diciendo bienaventurada. Quiere decir que si le llama bienaventurado a la Virgen María, ¿es motivo para adorar a María? ¿O para tenerla como intercesora? No, porque en la mañana estuvimos viendo que las bienaventuranzas de Mateo 5, por ejemplo, van para todas las personas que cumplen esos requisitos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí o no? Bienaventurados, ¿quiénes más? Los que tienen hambre y sed de justicia. También otro texto dice, bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y dicen toda clase de males contra vosotros mintiendo. O sea, hermanos, bienaventurados somos todos los que cumplimos eso que la Biblia dice. Claro, la Virgen María también era bienaventurada. Entonces todos somos bienaventurados los que hemos creído. ¿Y qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido. ¿No se siente usted doblemente bendecido, no? La primera bendición es que tiene vida. La segunda bendición es que tiene vida eterna. Mire qué bonito, el Señor dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Una vida buena. A pesar de la prueba vivimos bien. Porque mire, aunque no tengamos dinero, pero somos felices. ¿Sí o no? Mire, yo sinceramente le digo, yo si algo no tengo es dinero, ni nada, ¿verdad? Lo único que tengo es amor para... Si así ustedes me quieren, pues yo también los puedo querer, no ni modo que hacer. Pero hermano, mire, somos felices, ¿sí o no, hermano? ¿Quiénes son felices? A ver, levanten la mano los que no son felices. No les digo. ¿Cuándo aprenderéis, hermano? ¿Cuándo aprenderéis? Algún día van a aprender, algún día. Bien, pero somos felices, ¿no? Eso significa que somos felices, ¿verdad? Que mire, ¿verdad? Para hacer reír a los demás hasta levantamos la mano. Mire, qué bendición. No, estoy bromeando. Mire, entonces dice, pero mire, cuando a Jesús le dijeron que bienaventurada su mamá, ¿qué respondió él en el versículo 28, hermano? Y él les dijo, antes. ¿Qué significa ese antes? Es como decir, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros somos eso, amén, hermano, porque la oímos, amén, y la guardamos, amén. Ahí bájanos, amén. No, amén. Bien poquitos dijeron amén en la segunda, hermano, ¿verdad? No, pero ahí no era un amén, no era levantar la mano. Pero mire, hermano, es cierto, ¿sí o no? Tratamos por lo menos de guardar la palabra, ¿verdad? Entonces somos bienaventurados, según Jesús. Mire, ¿por qué? ¿Y sabe por qué Jesús lo dijo? ¿No? Porque la mamá y los hermanos no andaban con él en su ministerio. ¿No? Si ustedes se fijan, él andaba con sus discípulos y algunas otras mujeres que lo seguían. Ya a la hora de la muerte aparece María, ¿verdad? En ciertas ocasiones aparecía con los otros hermanos. Se vieron en la boda de Cana de Galilea. En otra ocasión, cuando le dijeron, ahí te busca tu madre y tus hermanos, mi madre y mis hermanos son ustedes, le dijo, porque ustedes están aquí escuchando mi palabra. Como diciendo, mi mamá y mis hermanos ahorita no me han andado siguiendo. O sea, como una reprensión a su madre y sus hermanos. Entonces hay que ver todos esos pasajes para uno ir armando, hermanos, todo el rompecabezas y poder entender esto. Luego, veamos lo que dice también Hechos 1:14. Después de Lucas está Juan, después de Juan está Hechos. Bárbaro. Hechos 1:14. Sin moverse, ¿no? Para Hechos 1:14. Lea, siervo. Lea. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Mire, ¿quiénes perseveraban junto con María, la madre de Jesús y sus hermanos? Los que menciona el versículo anterior, dice, entraron, subieron al aposento alto donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí aparece un Jacobo y un Judas, hermano de Jacobo. Pero no son estos los mismos que vemos como hermanos de Jesús. Puesto que después dice los hermanos de Jesús, miren, en el 14, todos estos, o sea, los 12 apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, que ya vimos que se llamaban Jacobo, José, Simón, Judas, ¿verdad? Entonces, hermanos, una cosa son los apóstoles, otra cosa son sus hermanos. Y este versículo lo aclara también.
Veamos 1 Corintios 9:5. Después de Hechos está Romanos. Y después de Romanos está 1 Corintios. Así que no le va a costar mucho hallarlo, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Anote, hermano, apunte los textos, decía Pedro. 1 Corintios 9:5. Amén. ¿Qué dice? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y sepas. Amén. Mire, ahí dice que nosotros también nos podemos casar. Mire, ahí dice, ¿verdad? No tenemos derecho también de traer con nosotros a una hermana, a una inconversa, ¿verdad? Como algunos hacen, por mujer, como también los otros apóstoles. O sea, los apóstoles eran casados. Hay unas iglesias que prohíben a los líderes de ellos que se casen. Y esa es una doctrina de demonios, ya lo vamos a ver en la Biblia. Y dice, y no solo estaba ahí, no solo se menciona a los apóstoles, sino que aparte de los apóstoles, ¿a quiénes se menciona? A los hermanos del Señor. Entonces no es lo mismo decir los apóstoles que decir los hermanos del Señor. Y luego menciona a Cefas. ¿Por qué Cefas? Porque Cefas es Pedro. Y era bien sabido, bien conocido que Pedro era casado. ¿Se recuerdan que en una ocasión Jesús sanó a la suegra de Pedro? Amén. ¿Recuerdan? Yo no creo que Pedro se hubiera atrevido a tener suegra sin tener mujer, ¿verdad? O sea, si tenía suegra porque tenía mujer, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, y ¿sabe qué dijo un mayunco por ahí? Por eso de haber negado Pedro 3 veces al Señor. ¿Por qué le dije? Porque como Jesús sanó a la suegra, se quería desquitarme. Pero no, no creo que haya sido por eso. Entonces, hermano, mire lo que dice. No. A mí el año viejo, si algo me dejó, fue una buena suegra, ¿verdad? Amén. Yo sí puedo decir que, ¿verdad? Amén. Entonces, 1 Corintios 9:5. Primera Corintios 9:5, ¿verdad? Dice, no tenemos derecho de traer. Bueno, ese ya lo vi. Ahora veamos, hermanos, volvamos a Lucas. Lucas 2, 21 al 24. Váyase otra vez de regreso. Romanos, Hechos, Juan. Solo retroceda en su Biblia. Romanos, Hechos, Juan y Lucas. Hechos, Juan, Lucas. Lucas 2, 21 al 24. Van anotando los versículos, ¿verdad, hermano? El que no anota se le olvida. El que no anota significa que no va a estudiar. Amén. ¿Lo va a leer, hermano? Ah, lo va a anotar. Amén. ¿Quién lo va a leer, hermano? Hermano, hoy el papá, el hijo le va a tener cuenta. Lucas 2, 24, Lucas 2, del 21 al 24. 24. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 para los niños. Amén, gracias, hermano. Mire, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Los judíos hacían una operación al 8º día de nacido a los bebés en la punta de su órgano reproductor, ¿verdad? En su pene del niño. Le hacían una operación llamada circuncisión. Le cortaban lo que es el prepucio. Esa operación todavía se practica, ¿verdad? Por los judíos. Siempre al 8º día de nacer. Los niños eran como una señal en la carne de que la persona era judía y era del pueblo de Dios. Igual hicieron con Jesús. Y dice que le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, antes de que Jesús estuviera en el vientre, pues el ángel ya le había dicho a María que iba a ser madre, que le tenía que poner Jesús. Y dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ya que según la ley levítica, tanto José como María debían purificarse, ¿verdad? Entonces, ciertos días, porque pues ya la Virgen María había tenido, pues, igual que toda mujer judía, después de tener un hijo, y todas las mujeres en general, ¿verdad? Emisión de sangre, ¿verdad? Porque sangran y todo eso. Entonces tenían que purificarse. Y dice que ofrecieron conforme a la ley, dice de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y en el 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Para purificar a la mujer por haber tenido ese niño y por la emisión de sangre que había tenido, tenían que presentar una ofrenda de 2 tórtolas o 2 palominos. Eso si la mujer emitía sangre. Por lógica sucedía, porque al tener el niño, pues hay rompimiento de himen, ¿verdad? Y pues la mujer deja de ser virgen en el momento de dar a luz. Por lógica, todas las mujeres han dejado de ser vírgenes, ¿verdad? Antes de salir embarazadas, pues por eso salieron embarazadas. ¿Entienden? Entonces, pero fíjense bien, en el caso de la Virgen María le hago la aclaración, ¿verdad? Que ella dejó de ser virgen en el momento del alumbramiento, puesto que ella antes no había tenido relaciones con José, ¿sí o no? No había tenido relaciones con José. Por lo tanto, ella era virgen. Pero en el momento que ella hubo rompimiento de himen y hubo emisión de sangre, porque el versículo dice, todo varón que abriere matriz, quiere decir que Jesús al salir abrió la matriz. Eso está diciendo, ¿no, hermano? Entonces dice que por eso, para purificarse de la sangre, tenían que presentar una ofrenda al Señor. Si no, no lo estuviera diciendo aquí. ¿Cuál es la doctrina católica con respecto al nacimiento de Jesús? Ellos dicen que Jesús pasó como que usted tenga un cristal y pone una lámpara así, y se refraccionan los rayos a través del cristal. Entonces lo que la Iglesia Católica dice es que Jesús en realidad no rompió himen cuando salió, sino que pasó así como la luz pasa a través del cristal. Pero esto es falso, puesto que aquí está diciendo claramente, hermano, que tuvo que haber abierto la matriz y que por eso José y María trajeron al Señor esto que la ley decía. ¿Y dónde decía esto la ley de Moisés? En Levítico capítulo 12, versículos del 6 al 8. Si quiere solo apúntelo, yo se lo voy a leer para que no busque tanto versículo, ¿verdad? Levítico 12, del 6 al 8. Levítico, yo sé que a algunos les cuesta más que a otros, ¿verdad? Algunos porque son nuevos, otros porque nunca leen la Biblia, ¿verdad? Si la leyéramos más a menudo nos fuera más fácil. Si nos pudiéramos los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis sería más fácil, ¿verdad? Por lo cual yo recomiendo que lo hagáis y os lo aprendáis, ¿verdad? Y le va a costar menos hallarlo. Levítico 12 del 6 al 8 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. ¿Y será limpia de qué? Del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz, hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Por lo tanto, si la Virgen María también llevó esos animalitos, significa que ella tuvo que ser limpiada de su inmundicia. Por lo tanto, según la ley, quedó inmunda. Por lo tanto, necesitaba limpieza. ¿Sí o no, hermano? Eso está más claro, no tan vulgar. Lo que pasa es de que las mentes religiosas han querido hacer de la Virgen María un Dios. De hecho, ellos dicen que es la reina del cielo que se menciona en el Antiguo Testamento. Y mucho cuidado, hermano. El mismo diablo le dijo a Jesús que lo adorara y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios no tiene competencia. Ningún ser humano es adorable. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son adorables. Un solo Dios en 3 personas. De ahí nada más en todo el universo, ni la Virgen María, ni San José, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Solo Dios. Amén. Bueno, ¿alguna duda hasta este momento? Para continuar. ¿Todo azul? Así me llega que ustedes todos lo agarran así. Salmo 127 del 3 al 5. Salmo está por ahí, por en medio de la Biblia. Cuando terminemos de hablar del tema de la Virgen María, vamos a hablar de los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Son unos libros que tiene de más la Biblia católica, que ellos dicen que tiene de menos nuestra Biblia. Vamos a ver quién tiene la razón. Si esos libros tienen las características como para poder estar en la Biblia, si son inspirados. Y si no son inspirados, pues no pueden estar en la Biblia, ¿verdad? Así que, hermano, eso lo vamos a ver después. Ahora estamos en el tema de la Virgen María. Salmo 127 del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima y el fruto de él. Usted estima a sus hijos, hermano.
Usted siente que son una herencia que Dios le ha dado a sus hijos. Entonces usted está confirmando lo que dice acá. Como saetas en mano del valiente. Saetas son flechas. En mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Por qué? Porque cuando usted sea viejito, esos hijos le van a ayudar a usted. Bien, en el 5, bien, bueno, algunos, porque otros, en vez de ayudarle a los papás, más de, ¿verdad? Ahí llega ya que los papás no mantengan. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es la aljaba? Es la cosa que se ponían los flecheros atrás para meter la flecha, de donde la sacaban así. Igual la calzaría Hood, ¿verdad? Robin Hood era la cosa, ¿verdad? Entonces, hermano, como dice que los hijos son como saetas o como flechas, entonces dice que esos hijos van aquí, uno los va cargando, ¿sí o no? En la aljaba. Y dice que es bienaventurado un hombre y una mujer, un matrimonio que llena su aljaba de hijos. O sea, que llena, que está lleno de flechas, pues. Quiere decir que entre más hijos mejor. Si son una bendición los hijos, pues. Claro, tampoco usted le va a poner como que, ¿cómo se llama aquel? Como que es huya, dice mi abuelita, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero suena así como conejo, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Que un montón de hijos y no tiene ni para mantenerlos, ¿verdad? Entonces mejor no. Entonces, hermano, mire, pero si dice que los hijos son una bendición, ¿o no, hermano? Y luego al final dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos y en la puerta. Entonces me pregunto yo, usemos un poquito la lógica. Si todo judío tenía esa promesa, que entre más hijos era una bendición para ellos, de hecho, ellos tenían bastantes hijos porque trabajaban la tierra, y entre más había gente para cuidar los animales, para trabajar. Entonces, hermano, para un judío era esencial tener hijos. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no le hubiera permitido a la Virgen María tener más hijos? O tener hijos con su esposo. José se hubiera sentido como que Dios lo estaba castigando. Porque para un hombre no tener hijos, si hoy en día, quizás por el machismo, no sé, sentimos feo no tener hijos, imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Que era mal visto eso, de una manera más grande, ¿verdad? Entonces, para una mujer y para un hombre no tener hijos era como que un castigo de Dios. Se sentían mal por eso. Y Dios no creo que le haya dado a José y a María un castigo. No, lo tuvo que haber terminado, porque fueron humildes y tuvieron a Jesús. ¿Por qué Dios no les iba a dar? ¿Por qué Dios no le iba a dar más hijos a ellos? Sí, hermano, los hijos son una bendición. O sea, No lo toque. Cambiamos de la batería. No lo toque. No la batería. No, en la batería. De la batería. Pásame esa batería. Bueno, entonces, como le decía, hermano, vamos a ver otros textos que confirman esto que le estoy diciendo. Primera de Samuel 1:6. Primera de Samuel 1:6. El primero que lo haya y lo venga a leer aquí enfrente, le doy una de estas grandes. Primera de Samuel 1:6. Que lo haya y lo venga a leer aquí, al frente, ¿verdad? Pero aquí. El primero que llegue aquí, el primero que llegue aquí, a leer. Ahí está, a ver. Amén. 1:6. Primera de Samuel 1:6. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué endurecer vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Primera de Samuel 1:6. Corrigiendo, hermanito, en el nombre del Señor. Dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Gracias. Démosle un aplauso, hermano. Uno. Denle un aplauso. Vale, hermano. Uno, ¿verdad? Solo uno. Vale, entonces, hermano, mire, ¿dice claramente o no dice claramente que estaba triste Ana porque no tenía hijos? De hecho, dice que la rival de ella
le hacía burla, porque era burla para una mujer no tener hijos en ese tiempo. Las demás mujeres le decían, pobrecita, vos la humillaban por no tener hijos, porque había una promesa que el Mesías iba a venir de una mujer. Todas las mujeres anhelaban tener hijos, por si al caso de alguna de ellas salía sorteada por Dios, ¿verdad? Y le daba al... ¿Me entiendes cuál era la idea? Entonces la rival de Ana la irritaba, le hacía burla porque no podía tener hijos. Y de hecho dice, porque Jehová no le había concedido. Pobrecita cómo se sentía ella, pero cuando le pidió a Dios de corazón, Dios le dio a su hijo Samuel y eso la alegró. Amén, hermano. Ahora vea Génesis 1, 26 a 28. Ese es bien fácil de hallar, ese es el primer libro de la Biblia. Otra vez. Ese es muy fácil. Otra pregunta. Vale, léalo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Cuál es la bendición que le dio cuando dice, y los bendijo y les dijo? ¿Cuál fue la bendición? Fructificado y multiplicado. Es una bendición multiplicarse. ¿Merecía la Virgen María y José una maldición por haberse prestado para tener a Jesús? ¿Cuál sería una buena bendición para ellos? Tener muchos hijos. Y por lo menos la Biblia dice que tuvo 4 varones, la Virgen María con José, y tuvo hembras también. Ahí en Mateo 13:56. Y dice, y no están todas sus hermanas también con nosotros aquí. O sea, no solo tuvo hermanos varones, sino que tuvo hermanas hembras. Entonces, hermano, ahí están los textos. Ahora, la pregunta es, cuando Dios los mandó a Adán y Eva, los bendijo y les dijo que tuvieran hijos, ¿eso fue antes del pecado de Adán y Eva o después? Antes. Fue antes. Entonces, para tener hijos, ¿cómo iban a hacer? ¿Por obra de gracia del Espíritu Santo o tenían que tener relaciones sexuales? ¿Cómo se tienen los hijos? Pues? Se me quedan viendo así, pastor, iban a tener relaciones y no era marido, mujer, pues. No se me haga el inocente usted tampoco, hermano, ¿verdad? Porque algunos, uy, el pastor lo que está diciendo. Mire, yo estaba hablando en Valle Dorado sobre este tema, que hay gente que cree todavía que el sexo es pecado. ¿Será pecado el sexo? No. Sí, esa es una bendición que Dios le dio a la raza humana. Pero Dios puso límites, ¿verdad? Que iba a tener relaciones sexuales con su pareja ya casado, ¿verdad? Ya casado, ya debidamente. Entonces, allí el Señor dio la bendición de los hijos, porque hay algunos que dicen que cuando la serpiente tentó a Eva y le dio la manzana, dicen, para comenzar que no era manzana, para mí quizás era mango maduro, porque dicen que era un fruto agradable a la vista. Yo cuando veo me siento tentado, ¿verdad? Los mangos maduros. Entonces, pero fíjense que dice que le dio un fruto de un árbol, ¿sí o no? Y hay algunos que dicen, ese fruto era el sexo. Esa era la mentalidad de las abuelitas de antes. Eso era lo que la religión les había dicho. Porque la religión oficial tenía el sexo como pecado, era un tema tabú. Nadie hablaba sobre eso. Tanto así que sus sacerdotes no se casan. A la gente le permite casarse, pero ¿y por qué los sacerdotes no? Si la Biblia dice que no hay que prohibirle a nadie el que se case, que esa es una doctrina de demonio. Cuando usted le prohíbe a alguien que se case y esa persona es una persona normal, como tú o como yo, digo como tú o como yo, ¿verdad? Que somos personas que sexualmente activas y usted le prohíbe que no tenga relaciones sexuales, que no se case, pues. Si no se casa no tiene relaciones, y si no tiene relaciones, lo más probable es que va a abusar de alguien, ¿verdad? O va a hacer otro tipo de pecado para saciar sus necesidades. Y eso es lo que Dios quería evitar. De hecho, Dios dice, la mujer no es dueña de su cuerpo, el marido es el dueño del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Así como la mujer es la dueña del cuerpo del marido, ¿verdad? No se pertenece a sí mismo el cuerpo. Ya casado, el otro es dueño del otro, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, hermano, el sexo no fue pecado porque Dios le dijo a Adán y Eva que tuvieran hijos a través de la relación sexual. Después el pecado fue comer literalmente de un fruto, no fue tener relaciones sexuales, por si eso es lo que le habían dicho a usted. Y eso lo vemos porque aquí el texto que leyó el hermano de Génesis 1, 26 al 28, está antes de la caída del pecado, que es en el capítulo 3. Y terminamos con este último pasaje. Segunda de Samuel 6, 14.
Amén. Lea. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba ahí David vestido con un efod de lino. 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ahora les voy a leer yo del 20 al 23. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mira, esta mujer tenía ese espíritu satánico llamado espíritu de celo, ¿no? Aquellas mujeres posesivas, hipercelosas, que verdad que quizás no han confiado mucho en Cristo. Y entonces esta mujer era así, y criticó a David porque cuando él cansaba, ella decía de que David muchos dejaba ver su cuerpo y que las criadas lo estaban deseando, porque según ella todos le querían caer a David. Ahí dice el 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, ¿qué dice, hermano? Nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. ¿Fue un castigo, sí o no, hermano? Un castigo, no tener hijos. Yo no creo, hermano, que Dios haya castigado a María, impidiéndole tener más hijos. Y, hermano, este tema es muy interesante. Faltan algunos versículos todavía. Ya son poquitos, ¿verdad?, para terminar este tema. Yo creo que el otro domingo terminamos ya este tema y comenzamos el siguiente. Pero, hermano, lo importante es que a usted le haya quedado claro todo el tema. ¿Alguna pregunta antes de cerrar con la oración, hermano? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a orar. Incline su rostro. Papito lindo, gracias te damos por tu palabra que se ha predicado y se ha enseñado. Creo, Señor, que vamos esclareciendo nuestra mente de tantas cosas que antes no sabíamos o no las habíamos entendido. Danos, Señor, sabiduría para poder discernir tu palabra. Señor, bendice a cada miembro de esta iglesia, a todos los hermanos que están viniendo nuevos, que están poniendo un granito de arena para salir adelante. Gracias, Señor, por todo, Señor, porque tú has mostrado tu misericordia con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.